Hola, muy buenos días y bienvenidos a la recta final de la presente semana, jueves 18 de julio de 2013. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, 4 horas 44 minutos del horario internacional GMT. Vistazo al calendario económico, poquitos datos macro en el día de hoy desde el Reino Unido, 8:30, todo en horario GMT, ventas minoristas pertenecientes al mes de junio. En preapertura americana, 12:30 desde Estados Unidos, peticiones semanales por subsidio de desempleo. A las 14, también desde Estados Unidos, vamos a tener otro discurso de Bernanke. En el mismo horario, indicadores principales del mes de junio, índice manufacturero de Filadelfia perteneciente al mes de julio. Previsión para el mes de julio también a las 14 GMT desde Estados Unidos. Vamos a ver cómo se están comportando las cotizaciones de los principales pares de divisas. Vamos, como siempre, en primer lugar, a ver qué es lo que nos está ofreciendo la cotización del euro dólar a estas horas de la mañana. Vemos cotiza a la baja con respecto de su punto de partida de jornada, que lo tenemos en el 1,3118. Como vemos en sesión asiática, ha sido incapaz de franquear al alza esta triple barrera que tenemos para el día de hoy, directriz alcista de muy largo, con gestión de mediano en el 1,3125 y el precio de apertura de jornada. Cotiza a la baja y está esperando ya el 1,3085. Recordemos que en el día de ayer fue clave para sujetar a la cotización del par este muro de contención de mediano plazo. 1,3085, primer soporte inmediato a batir. Quebrado el mismo, nos vamos a buscar un nivel intermedio, ejercería fuerza de soporte en el 1,3038. El principal soporte del día viene delimitado por la congestión de largo 1,3003. Recuerden, siempre importante este muro cada vez que llega la cotización. Del 1,3003 nos topamos con una directriz alcista de mediano que nos viene desde julio del año pasado. Hoy nos pasaría sobre el 1,2975. Y el último soporte de jornada delimitado por una congestión de mediano largo 1,2936. Como vemos, a unos 160 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba se nos ha formado para el día de hoy una zona muerta inoperable entre el precio de apertura de jornada 1,3118, la congestión de mediano 1,3125 y la directriz alcista de muy largo plazo que hoy nos pasa sobre el 1,3140. Como vemos, una franja de 22 puntos, zona muerta inoperable para el día de hoy. Quebrado el 1,3140 al alza, nos topamos con un nivel intermedio en el 1,3168. Desde ahí nos vamos directamente al precio de apertura anual como principal fuerza de resistencia del día 1,3205 y quebrado el mismo iríamos en busca de una congestión de largo plazo en el 1,3265 a 170 puntos de la cotización actual. Llamamos la atención sobre la directriz alcista de corto plazo que nos arranca el pasado día 10 de julio, directriz alcista que tiene su punto de apoyo el 15 de julio, testeada el pasado día 16 y vemos cómo tuvimos el quiebre en el día de ayer, la confirmación perfecta y de ahí el movimiento bajista que mantiene la cotización a estas horas de la mañana. Primer soporte inmediato a vigilar 1,3085 con gestión de mediano por la parte de arriba mientras no nos quiebre el 1,3140. No vamos a ver movimientos definidos alcistas para el par en el día de hoy. Vamos con el dólar yen. En estos momentos ataca la directriz bajista de corto plazo. Cuidado porque puede ser clave para la operativa del par. Pelea con la línea de tendencia bajista de corto y con un nivel intermedio que confluye con los 199. Necesitamos de momento respeto fiel totalmente de este nivel intermedio y de la directriz bajista de corto. De quebrar al alza los 119 vamos directamente a una congestión de mediano como principal resistencia del día, 168. Otra de categoría intermedia en los 101.07 y directamente a la congestión de mediano en los 101.62 como última fuerza de resistencia para el día de hoy a 150 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, vigilen muy de cerca si la cotización es rechazada de los 119 a la baja y de la directriz bajista de cortito plazo. Si es rechazada la cotización de esta doble barrera, iríamos de nuevo a la fuerza de imán de los 99.75. Como siempre, ejercerá
fuerza de atracción en la jornada de hoy sobre la cotización del par, 99,75. Otro soporte delimitado por el precio de apertura de jornada en los 99,58 y desde ahí vamos a buscar un soporte de categoría intermedia en los 99,08. La congestión de mediano largo en los 98,58 ejercería fuerza de soporte y un último le colocamos en los 98,08, prácticamente a 200 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, vigilando los 119. Por la parte de abajo, necesitamos el quiebre del precio de apertura de jornada 99,58. Vamos a delimitar también zona muerta inoperable para el día de hoy en este par entre los 99,75 congestión de largo y el precio de apertura de jornada 99,58. Mientras el precio de apertura de jornada no se ha quebrado a la baja, 99,58, no vamos a ver movimientos bajistas para el par en la jornada de hoy. Vamos con el par dólar franco suizo. Vamos a ver el escenario en temporalidad diaria. Observamos cómo lleva ya 2 días encontrando apoyo perfecto en la congestión de mediano largo de los 0,9392. Es lo que está salvando a la cotización en las últimas jornadas. Detalle importante a tener en cuenta: mientras no nos quiebre la baja los 0,9392 no vamos a ver movimientos bajistas importantes de mediano para la cotización de este par. Volvemos al escenario intradiario para colocarle principales soportes y resistencias en la jornada de hoy. De momento encuentra apoyo en el precio de apertura del día, 0,9413. En sesión asiática, como vemos, apoyo perfecto en el precio de apertura. Primera resistencia inmediata la vamos a topar en los 0,9445. Directriz alcista de mediano, quebrada ya en el tiempo, pero que, como apreciamos en la imagen, los inversores la recuerdan cada vez que llega a ella. Cuidadito, 0,9445, primera resistencia. La siguiente y principal del día, 0,9465, congestión de mediano. Otra intermedia la topamos en los 0,9507 y directamente a una congestión de mediano como última resistencia en los 0,9552. Por la parte de abajo necesitamos el quiebre del precio de apertura, 0,9413. Desde ahí nos topamos con la congestión de mediano largo, salvavidas de la cotización del par en las últimas jornadas, 0,9392. Directamente al principal soporte del día, congestión de mediano, 0,9340, que vendría ayudado ejerciendo fuerza de soporte por una directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde el 24 de julio del año pasado. Doble barrera, cuidado, 0,9340, principal soporte del día. Otro de categoría intermedia lo topamos en los 0,9296 y directamente a una congestión de mediano como último soporte, 0,9253. Por la parte de arriba, como primera resistencia inmediata, 0,9445. Por la parte de abajo, como primer soporte inmediato, precio de apertura de jornada, 0,9413. Y sobre todo, vigilen muy de cerca los 0,9392, porque de momento estos apoyos del pasado día 16 y día 17, martes y miércoles de la presente semana, han sido determinantes para salvar a la cotización del par. Un quiebre definido y confirmado de este nivel nos llevaría a niveles más abajo en este cruce. Vamos con la cotización del par libra dólar. Se rige por la directriz alcista de corto plazo que nos viene desde el día 9 de julio y que tiene su punto de apoyo el 16 del mismo mes. Como vemos, testeada en el día de ayer, en sesión europea, soportada perfectamente y desde ahí movimiento alcista. La cotización del par tiene su punto de partida de jornada en el 1,5209, muy pegado a la congestión de mediano del 1,5200. Franja de 9 puntos, zona muerta inoperable para el día de hoy con respecto al comportamiento del precio. De momento mantiene su cotización por debajo de la misma. Primer soporte de categoría intermedia que confluye con la directriz alcista de corto, 1,5152. Cuidado con el quiebre de esta doble barrera porque nos llevaría a la principal fuerza de soporte del día, delimitada por la congestión de mediano, 1,5103. Otro soporte de categoría intermedia lo topamos en el 1,5058. Y el último ya en la congestión de mediano largo, nivel psicológico por excelencia del par libra dólar, 1,5005.
Por la parte de arriba necesitamos el quiebre de la pequeña franja de 9 puntos, zona muerta inoperable para el día de hoy que se nos ha formado entre el precio de apertura y la congestión de mediano. Un quiebre del 1,5209 nos llevaría a probar una resistencia intermedia en el 1,5245. La siguiente resistencia y principal del día, congestión de mediano, 1,5276. Una directriz bajista de mediano nos aparece en el nivel del 1,5317 y la última resistencia, congestión de mediano, 1,5365 a 185 puntos de la cotización actual. El escenario inmediato por la parte de abajo viene marcado por la directriz alcista de corto y el nivel intermedio 1,5152 por la parte de arriba, mientras no nos quiebre la pequeña franja de 9 puntos zona muerta. Para el día de hoy 1,5209, los movimientos alcistas estarán vetados para el par en el día de hoy. Continuamos con el dólar australiano y el dólar americano. Comprimimos un poquito el gráfico para ver mejor el escenario de la cotización de este par. Precio de apertura de jornada 0,9234 y medio, 0,9235. Se desliza a la baja, incluso nos ha quebrado ya el primer soporte de categoría intermedia en los 0,9190. Desde ahí vamos a probar tres soportes de categoría intermedia, 0,9143, 0,9097 y 0,9052. Por la parte de arriba, ejerciendo ya como primera fuerza de resistencia, 0,9190. El precio de apertura de jornada sería la siguiente barrera a batir al alza, 0,9235. Otra la topamos de categoría intermedia en los 0,9282. La principal resistencia de jornada viene delimitada por la congestión de largo 0,9325 y la última intermedia en los 0,9373, a más de 200 puntos de la cotización actual, pero dadas las condiciones de mercado que nos marca la cotización, debemos de colocarlos un poquito alejados. Niveles inmediatos por la parte de arriba, primera resistencia intermedia 0,9190, por la parte de abajo, primer soporte de la misma categoría, 0,9143. Vamos con el par euro-yen. Llevamos jornadas comentando que la condición de rango en la cotización del euro-yen es más acorde para negociar y para realizar una operativa con indicadores técnicos y estrategias contratendenciales. Con respecto al comportamiento del precio, mantiene su cotización en positivo, 130,61 precio de apertura. Se ha apoyado en sesión asiática y cotiza al alza. El primer soporte inmediato, precio de apertura, 130,61. El siguiente de categoría intermedia, 130,12. El principal del día, delimitado por la directriz alcista de corto que nos viene desde el día 19 de junio y la congestión de mediano en los 129,48. Doble barrera, principal soporte para el día de hoy y otro, el último, de categoría intermedia en los 128,87, a unos 140 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, cuatro resistencias. La primera intermedia en los 131,27. La siguiente y principal del día, congestión de mediano, 131,82. Otra de categoría intermedia la topamos en los 132,34 y la última directriz alcista de mediano que nos aparece en escena y que hoy pasaría en la zona de los 133 yenes por euro, a unos 200 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, primera resistencia intermedia, 131,27. Por la parte de abajo, como primer soporte, precio de apertura de jornada, 130,61. Y no se olviden de este cruce de líneas como principal soporte en los 129,48. Terminamos el análisis del día de hoy, jueves 18 de julio de 2013. Esperamos que les sea de utilidad. Muchas gracias. Cualquier duda, cualquier comentario a través de nuestras vías de contacto, teléfonos, Skype, correo, formulario de contacto, redes sociales, en fin. Muchas gracias y mañana estamos aquí a la misma hora. Gracias, buen negocio y hasta mañana.